Se ha preguntado antes, pero igualmente tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, reducida, mejorada, levemente reducida y preservada. Y pregunta, vamos a poner acá mortalidad. Preservada versus reducida. ¿Quién tiene mayor mortalidad? ¿Preservada o reducida? Vamos, chicos. Euler dice reducida. Reducida, Luciana dice reducida. Espinosa, reducida. María José Quincho, reducida. Bueno, la mortalidad es igual, ¿ya? ¿Ok? La mortalidad es igual entre preservada y fea y reducida. No hay diferencias, ¿ya? Ya se ha estudiado esto de forma este, exhaustiva y no se ha encontrado mayor diferencia, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esto es muy importante, ¿ya? En primer lugar, debe haber un episodio de índice. ¿Alguien que me dé un ejemplo, un episodio de índice para poder tomar de ejemplo ese paciente? Cualquier episodio de índice. Vamos, chicos. Muy bien. IMA, de frente. Muy bien. Se infartó. Tuvo un episodio de índice, ¿ok? Van a incrementar los mecanismos compensadores y va a incrementar la fracción de eyección de forma transitoria porque hay un aumento del sistema nervioso simpático, ¿ok? El sistema nervioso simpático, y acá ha puesto uno, es la primera alteración en la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Al incrementar el sistema nervioso simpático van a disminuir los efectos vasoreceptores y va a incrementar la excitabilidad. Y por esto va a incrementar la noradrenalina. Es más, se ha visto en estudios, según el libro Brandwell, que incrementos de niveles en la noradrenalina está correlacionado con la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Incrementar el sistema nervioso, primera alteración en la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Al incrementar el sistema nervioso simpático van a disminuir los efectos vasoreceptores y va a incrementar la excitabilidad. Y por esto va a incrementar la noradrenalina. Es más, se ha visto en estudios, según el libro Brandwell, que incrementos de niveles en la noradrenalina está correlacionado con la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La noradrenalina va a ejercer efectos a nivel del receptor beta 1, va a saturar los receptores beta 1 del corazón y va a producir efectos como taquicardia, hipertrofia, fibrosis y va a liberar la renina, ¿ok? La renina, ok, vamos a poner acá el riñón, la renina, la renina renal, ¿no? Va a comenzar el sistema del RAS, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El angiotensinógeno que es sintetizado en el hígado, pregunta de examen, ¿dónde se sintetiza el angiotensinógeno? Va a ser convertido en angiotensina 1 por la renina. Posteriormente, la angiotensina 1, que es un decapéptido, va a ser transformado, escindido por la enzima convertidora de angiotensina pulmonar, ya que tenemos enzima convertidora de angiotensina en otros tejidos, en angiotensina 2, que es un octapéptido. La angiotensina 2 posteriormente va a ejercer sus efectos, ¿no? Ahora, la angiotensina 2 principalmente se va a acoplar al receptor AT1R, que se denomina receptor de tipo angiotensina 1 o AT1. Quiere decir que los famosos ARA2 actúan a nivel del receptor AT1R antagonizándolos. Por eso yo no entiendo por qué le dicen ARA2, creo que es un término que ya quedó, ni siquiera en inglés se denomina ARA2. La forma correcta de denominar a los ARA2 debería ser antagonistas del receptor AT1, ¿cierto? Sin embargo, sigue como ARA2 y bueno, ustedes quédenselo como ARA2, ¿no? Pero la angiotensina 2 inhibe, perdón, estimula el AT1R, el receptor AT1, y que se encuentra principalmente en los nervios del corazón. Por si por ahí un maleado les pregunta, ¿no? Porque ustedes dirán, se encuentra en el miocardio. En realidad no. El AT1R se encuentra en los nervios y el AT2R, que es el receptor que produce todo lo contrario al AT1R, se encuentra en la fibrosis, ¿no? En las bandas fibróticas del corazón. Bien loco, ¿no? No pensaría que estos actúan principalmente en el músculo, pero no es así, ¿no? El AT1R se encuentra en los nervios y produce fibrosis, hipertrofia, vasoconstricción, o sea, disminución del óxido nítrico. Todo lo malo, ¿no? Estrés oxidativo, incremento de los NOS, ¿no? Las especies reactivas de oxígeno, e incrementa la aldosterona, ¿ok? Que se sintetiza por la capa glomerular de la glándula suprarrenal, ¿no? Y la aldosterona incrementa la presión arterial e incrementa el sodio. Hasta ahorita tenemos algunos medicamentos, por ejemplo, tenemos los beta bloqueantes que actúan a nivel beta 1, tenemos los IECAs que actúan inhibiendo la enzima convertidora de angiotensina pulmonar, tenemos los inhibidores del SGLT2 que inhiben los efectos de la angiotensina 2, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides que bloquean la aldosterona. Ahora, una vez que la angiotensina 2 comienza a ejercer sus efectos, va a generarse un incremento de la tensión de la pared del miocardio. Este incremento de la
tensión de la pared del miocardio, va a incrementar el proBNP, creo que esto lo he preguntado en el test, ¿no? El proBNP, ¿no? Es una molécula todavía inactiva, que luego por la proteólisis de corina y furina se va a convertir en NT-proBNP y en BNP, ¿ok? El BNP es el metabólicamente activo, el NT-proBNP es un fragmento, ¿ok? El BNP es más pequeño, tiene un tiempo de vida media de 2 horas. En cambio, el NT-proBNP tiene un tiempo de vida media de 9 horas aproximadamente, ¿no? Ya más o menos vamos viendo por qué el NT-proBNP es el que usamos, ¿no? Se puede usar el BNP también, pero idealmente sería el NT-proBNP. Ahora, este BNP va a actuar a nivel de los receptores de péptidos natriuréticos tipo A, lo que va a producir natriuresis, vasodilatación e inhibición del RAS, ¿no? Eh, Ahora, ¿dónde se produce el BNP? Se produce a nivel del miocardio. ¿Pero por qué se llama BNP o Brain Natriuretic Peptide? ¿No? Porque esto se descubrió en los cerebros de porcinos, porque puede haber porcentaje de BNP en el cerebro, pero principalmente es una secreción miocárdica, ¿no? Y bueno, hay ANP, que se produce a nivel de las aurículas, hay BNP, hay CNP, ¿no? O el péptido natriurético tipo C, ¿no? Si te preguntan, por ejemplo, ¿dónde se produce el CNP? ¿Ustedes qué responden? ¿Dónde se produce el CNP? Tienen 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. El CNP se produce a nivel vascular, ¿ok? El ANP, vamos a poner ANP, se produce a nivel de las aurículas. El ANP es el péptido natriurético auricular, ¿no? Ahora, el BNP se puede eliminar de dos formas. Por internalización, hay un receptor que es el receptor de péptidos natriuréticos tipo C, que lo que hace es comerse el ANP, el BNP y el CNP. Esa es su dieta, ¿no? Pero puede ser por degradación lisosómica, por la neprilicina. La neprilicina inhibe, perdón, disculpen, degrada el BNP, ¿ok? Y justo por eso tenemos un medicamento que inhibe al degradador del BNP para que incremente los efectos benéficos del BNP. Esto es el ARNI, el sacubitril, valsartán, pero predominantemente el sacubitril, ¿no? El sacubitril es un inhibidor de la neprilicina, ¿no? Y va a incrementar los efectos del péptido natriurético. Ahora, tenemos dentro de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca dos tipos, la reducida y la preservada. Acá heart failure reduced, heart failure preserved, ¿ok? Heart failure reduced ejection fraction, heart failure preserved ejection fraction, ¿no? Normalmente acá esto es lo que antes se denominaba insuficiencia cardíaca sistólica, mal llamada porque también en falla cardíaca con fe y preservada hay disfunción sistólica. Y en la falla cardíaca con fe y preservada era antes llamada diastólica. Pero es bueno saberlo para entender un poco el tema fisiopatológico, ¿no? En la insuficiencia cardíaca sistólica va a haber una reducción de la contractilidad por el evento índice, ¿no? El infarto, por ejemplo, lo que mencionó el compañero. Esto va a generar una disfunción sistólica del VI y disminución del gasto cardíaco. En cambio, en la preservada va a haber una alteración de la compliance del VI, una disfunción diastólica predominantemente. Y esto va a incrementar las presiones de llenado ventricular y va a producir disnea, edemas, los mismos síntomas. Es imposible distinguir clínicamente, solo clínica, no ni con electrocardiograma, que un paciente tenga reducida o preservada. Es imposible. Hay algunos tips clínicos para deducir si el paciente es más reducido o más preservada, pero si tú hablas plenamente, dos pacientes de 50 años es bien difícil, ¿no? Y lo característico de estos pacientes con FEI preservada es que tienen la FEI normal, obviamente, ¿no? Una FEI más del 50%, ¿ok? Hasta el momento, ¿se ha entendido lo que estoy diciendo? ¿Han comprendido el tema fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca? ¿Sí? Vamos, chicos. Bien. ¿Hay algunas respuestas? PTBI, Joaquín, significa presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces ya hemos comprendido un poco el tema de la insuficiencia cardíaca. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, yo puedo tener manifestaciones por incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo o incremento por la presión de aurícula derecha, ¿no? Ahora, quiero hacerles un gráfico rápidamente para que entiendan esta cosa. ¿Ya? Vamos a dibujar aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Vamos a dibujar aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar. ¿Ok? Ven acá inferior, ven acá superior. Entonces, ese es el sistema derecho, ¿ok? Normalmente cuando yo pongo un catéter venoso central, el catéter venoso central va dirigido hacia la desembocadura de la vena cava superior a la aurícula derecha. Entonces acá está la punta de mi catéter venoso central. Si a esto yo le conecto una máquina, yo puedo medir la presión venosa central. Quiere decir que la presión venosa central es igual a la presión de ¿qué aurícula, derecha o izquierda? La presión venosa central es igual a la presión de aurícula derecha o la presión de aurícula izquierda. Muy bien, presión de aurícula derecha. Presión venosa central es igual a presión de aurícula derecha. Si yo tengo una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Ya sea por insuficiencia cardíaca, eh, va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho, ¿no? Va a expulsar menos sangre y la sangre se va a quedar congestionada a nivel de las venas, ¿no? Porque el ventrículo derecho se va a dilatar y se va a volver más grande al disfuncionar. Esto va a hacer que incremente o disminuya la presión de aurícula derecha. Va a hacer que incremente la presión de aurícula derecha. Y la vena cava inferior va a terminar llegando a todo lo que es las piernas y va a producir edemas, va a producir hepatomegalia, va
a producir esplenomegalia, ascitis, es como un cirrótico, ¿no? Ascitis, etcétera, ¿no? Y en la vena cava superior no hay muchos cambios más que, por ejemplo, ingurgitación yugular, ¿no? Por incremento de la presión de aurícula derecha, ¿no? Reflujo hepato yugular. En cambio, si nosotros nos vamos más acá, estamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Predominantemente derecho. Si nos vamos más hacia la arteria pulmonar, vamos a encontrar que dentro de las ramas de la arteria pulmonar vamos a encontrar los famosos capilares. Va a expulsar menos sangre. Arteria pulmonar. Vamos a dibujar aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿ok? Vena cava inferior, vena cava superior. Entonces, ese es el sistema derecho, ¿ok? Normalmente cuando yo pongo un catéter venoso central, el catéter venoso central va dirigido hacia la desembocadura de la vena cava superior a la aurícula derecha. Entonces acá está la punta de mi catéter venoso central. Si a esto yo lo conecto a una máquina, yo puedo medir la presión venosa central. Quiere decir que la presión venosa central es igual a la presión de ¿qué aurícula, derecha o izquierda? La presión venosa central es igual a la presión de aurícula derecha o a la presión de aurícula izquierda. Muy bien, presión de aurícula derecha. Presión venosa central es igual a presión de aurícula derecha. Si yo tengo una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Ya sea por insuficiencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho, ¿no? Va a expulsar menos sangre y la sangre se va a quedar congestionada a nivel de las venas, ¿no? Porque el ventrículo derecho se va a dilatar y se va a volver más grande al disfuncionar. Esto va a hacer que incremente o disminuya la presión de aurícula derecha. Va a hacer que incremente la presión de aurícula derecha. Y la vena cava inferior va a terminar llegando a todo lo que es las piernas y va a producir edemas, va a producir hepatomegalia, va a producir esplenomegalia, ascitis, es como un cirrótico, ¿no? Ascitis, etcétera, ¿no? Y en la vena cava superior no hay muchos cambios más que, por ejemplo, ingurgitación yugular, ¿no? Por incremento de la presión de aurícula derecha, ¿no? Reflujo hepato yugular. En cambio, si nosotros nos vamos más acá, estamos hablando de insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Predominantemente derecho. Si nos vamos más hacia la arteria pulmonar, vamos a encontrar que dentro de las ramas de la arteria pulmonar vamos a encontrar los famosos capilares. Los capilares pulmonares, que son las ramificaciones de la arteria pulmonar, se denomina presión de cuña pulmonar o pulmonary capillary wedge pressure. Esto es lo mismo que decir presión de aurícula izquierda. Ahora sí me van entendiendo, ¿no? Y la presión de aurícula izquierda es igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo. En FEBI reducida es igual a la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. O sea, la presión al final de la diástole del ventrículo izquierdo. En FEBI reducida o en FEBI preservada hay disfunción diastólica. Y esto va a generar aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, si hay un incremento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, van a haber signos crépitos, disnea, edema pulmonar, ¿ok? Asma cardíaco. Asma cardíaco, ¿qué se refiere? Que hay tanto líquido en los pulmones que es que ya comienza el líquido a invadir los bronquios y se producen sibilantes, ¿no? Entonces, si yo les digo, la presión de cuña pulmonar, ¿a qué es igual? A la presión de aurícula izquierda, ¿no? Entonces, la presión de aurícula izquierda se correlaciona más con los problemas que pasan en el ventrículo izquierdo y la presión de aurícula derecha se relaciona más con los problemas del ventrículo derecho. Entonces, de acá parten todos los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, ¿no? ¿Se ha entendido, no? Entonces, si yo tengo síntomas por incremento de la presión de cuña pulmonar, ¿cuáles serían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían? Muy bien, Adrián, disnea, ¿no? Disnea, dice Adrián. ¿Qué más? Edema de pulmón, exactamente. Exactamente, muy bien. Crépitos, ya lo tienen, ¿ok? Muy bien. De acá también sale ortopnia, disnea paroxística nocturna, ¿no? Y si tengo incremento de la presión de aurícula derecha, right atrial pressure, ¿qué síntomas tendría? Muy bien, asma cardíaco, edema. Qué bueno. Y todo lo que están haciendo ustedes es importante porque están entendiendo el sustento fisiopatológico de por qué suceden los síntomas, ¿no? Muy bien. Ascitis, excelente. ¿Quién dice que la insuficiencia cardíaca no puede haber ascitis? Está loco, ¿no? Hepatomegalia. Muy bien, muy bien. Incurgitación yugular, reflujo hepatoyugular. Muy bien. Entonces, de acuerdo a toda esta vaina, salen los criterios mayores de Framingham, ¿no? Los criterios mayores de Framingham son la disnea paroxística nocturna. Es la disnea que ocurre 2 horas después de dormir. O sea, te duermes y a las 2 horas te despiertas con falta de aire, ¿no? Ortopnia, que es la intolerancia al decúbito, elevación de la presión venosa central, Rales, S3, cardiomegalia, edema, todo lo que hemos hablado. Yo les pregunté, creo, ¿no? ¿Cuál no es criterio mayor? Y es el edema de miembros inferiores. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa más frecuente de edema de miembros inferiores? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la causa más frecuente de edema de miembros inferiores? 5, 4, 3, 2. Algo más frecuente, de repente, algún abuelito tuyo tiene, ¿no? Mi abuelita tiene, ¿no? No, insuficiencia venosa crónica. Esa es la causa más frecuente de miembros inferiores, ¿ya? Insuficiencia venosa crónica. Ustedes tienen que ir pensando en la causa más frecuente, por eso no es un criterio mayor, ¿no? Ahora, yo les había dicho que la clasificación de la disnea podría ser según la clasificación funcional de NICE. Uno, es que el paciente no tiene limitación de la actividad física. Dos, que tiene síntomas leves durante la actividad física ordinaria.
3, ya hay marcada limitación de la actividad física que sea reposo. Y 4, ya es un sintomático en reposo, ¿no? Ya este paciente es una emergencia, ¿no? Eso se lo pueden preguntar en el examen, ¿no? ¿En qué clasificación de NICE está el paciente? Y es bastante deducible, ¿no? Cuando vamos a afrontar a un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que hacer un abordaje de historia clínica, examen físico, electrocardiograma, ¿no? Y pedirle su péptidos natriuréticos. Si el péptido natriurético